Quiero comenzar pidiéndoles un gran favor. ¿Qué le dirían ustedes a una jovencita que va a estudiar, se va a preparar para el ministerio y se va a ir a un país a servir a Dios donde posiblemente le cueste la vida? ¿Qué le diría a usted? Entonces, esta niña, esta muchacha, la conocemos con mi esposa. Ella vive en Zambia con sus padres, Jim y Jolene Evans, y a su hija, la hija mayor, pues ha decidido estudiar aquí en la Universidad en Indiana y sacar estudios avanzados de educación, pero también está interesada en la cuestión de la interpretación de la Biblia, de propagar la Biblia en otros idiomas. Y quiere ir a servir a un país donde es un país difícil, es el país de Chad, ahí en África. En este país, hermanos, es muy cerrado el Evangelio. Y aún a pesar de todo, pues ella quiere servir al Señor en este lugar. Ella se llama Ginny. Y la mamá me escribió un correo electrónico unas semanas atrás y me dijo, Fernando, ¿qué te parece si alguien de la iglesia o algunos hermanos de la iglesia quisieran enviar palabras de ánimo, pero la palabra de Dios, algún versículo que a usted le haya servido en momentos difíciles o un versículo de confianza en Dios que usted le pueda escribir y poner su nombre? Y yo esto me lo voy a llevar para Zambia y entregárselo a la mamá. Ella le está preparando un álbum a la hija antes de que parta para estudiar a la universidad. Así que el hermano, le pedí al hermano Mónico que nos ayude ahí. Si usted quiere, sí, por favor. Ahora, esta tarjetita lo puede llevar y me la tendría que traer la próxima semana, hermanos. Si no, a más tardar el 28 de mayo en el aeropuerto, me la puede llevar también antes de las 10 de la mañana, si no le da tiempo tenerla para el próximo domingo. Lo que necesita escribir ahí es algún versículo de la Biblia que haya sido de mucho ánimo para usted y que le pueda servir a esta jovencita. La mamá pues está compilando todos los versículos y palabras y quiere ponérselo y dárselo de regalo antes de que ella parta para estudiar y luego pues servir al Señor. No importa si el mismo versículo está repetido en otro, no vamos a saber, ¿verdad? Pero anote ahí un versículo que haya sido de fortaleza para usted. Pueden ser 1, 2, 3 versículos, ¿verdad? Una porción de la Escritura y póngale su nombre y de dónde es, ¿verdad? Las Vegas, Nevada, y ponga su nombre ahí. Y lo puede traer la próxima semana. Yo voy a juntar todas estas tarjetitas y se las voy a entregar a la mamá. Ella se llama Jolene. Estos hermanos se fueron de misioneros allá a Zambia, y algo que me impacta de ellos, y cada vez que nos sentamos a comer juntos, porque dentro de la semana de estar allá, ellos pues preparan una cena para todos los que llegan a servir, y una de las cosas claramente que dicen ellos, como el agua, dicen, hemos decidido morir aquí en Zambia, si el Señor no permite otra cosa. No queremos morir en Estados Unidos, queremos morir aquí en Zambia. Ellos son americanos, y que pudieran estar aquí, pues él es un ingeniero agricultor, pues está ganando buena plata acá, y su esposa pues también es otra mujer preparada, y el impacto que han causado sus padres en los hijos, ahí está el ejemplo de esta niña, ¿verdad? Ginny, que quiere estudiar y servir al Señor en un país aún más difícil, ¿verdad? Zambia pues no está tan complicado como Chad, pero si usted pues toma bien llenar y poner un versículo que le haya sido de bendición y de edificación para usted, póngalo ahí y se lo vamos a entregar a la mamá. Muy bien, ya estamos pues a unos días de partir, hermanos. Gracias por todos aquellos que han apoyado de una u otra manera, ¿verdad? Algunos estuvieron visitando el stand de la pólvora allí en Buffalo y Flamingo. Gracias por esforzarse y llegar a animarnos, y algunos nos llevaron comida, agua y un montón de cosas ahí. Salimos bien achicharrados ahí sin quemar ni un cohete, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ahí vamos, y también a los que han apoyado las diferentes ventas de garage que hemos hecho para recaudar fondos para este viaje. Si usted todavía ahí en su corazón quiere colaborar, todavía pues puede hacerlo hoy, y pues a más tardar pues el próximo domingo para cubrir pues gastos de visa y
pues el moverse hasta allá, ¿verdad? El hospedaje y todo eso, y algunas cositas pues que vamos a llevar a los hermanos allá. Pues si el Señor toca su corazón, pues son bien recibidos. Cualquier donación que usted haga, pues si lo hace en nombre de la iglesia o en un sobre de la iglesia, pues al final del año, pues la iglesia le va a entregar un recibo, ¿verdad? Por esas ofrendas y esas donaciones que usted haya dado. Muy bien, estamos entonces cubriendo ahora la tercera parte, que es vistiendo la armadura de Dios. Ya hemos visto, hemos hablado desde el versículo 10, ¿verdad? En Efesios, si quieren ir conmigo, por favor, Efesios 10. Y a nuestros amigos en el internet, gracias por estar siempre viendo nuestro programa, nuestras predicaciones. Gracias por su apoyo, aún en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Que Dios les bendiga. Esta semana pasada me enteré de una persona que pues ya no pudo continuar asistiendo a nuestra iglesia y pues me dice, bueno, yo ahí no me pierdo los mensajes, ahí estoy viéndolos en YouTube, estoy en el otro lado de la ciudad, pero siempre me gusta verlos para ponerme al día de las enseñanzas, así que gracias a Dios ahí, ¿verdad? Efesios capítulo 6, hemos cubierto por lo menos del 10 al 15, déjenme nuevamente leerles, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y lo que nos corresponde ahora, pues el 16 y 17, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta sección, pues vimos la semana pasada, ¿verdad? Recapitulando un poco, hemos estado viendo, pues tomando como guía la ilustración que Pablo toma del soldado romano y su vestimenta. Y dentro de las cosas, pues que aparecen en el vestuario de los soldados, pues está la coraza, la protección que él usa, el casco y algunos otros ornamentos, pues que usa en su vestimenta, ¿verdad? Y vimos en el primer sermón que del 10 al 12, pues ahí se hablan de los enemigos del cristiano. Habla ahí, ¿verdad?, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Así es que no es su esposo el enemigo, su esposa la enemiga, su hijo, su hija, su vecino, su compañero de trabajo, sino que mucho más allá de eso, ¿verdad? Hay influencias espirituales. Y la segunda parte habla de las armas del cristiano, que es lo que estamos cubriendo, ¿verdad? Del 13 al 20, cubrimos de 13 al 15 la semana pasada, y hoy vamos a ver 16 y 17, que tiene que ver con la segunda parte. Las primeras piezas que aparecen ahí en el versículo 13, si van conmigo por favor, dice, tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estos son las piezas que vimos la semana pasada, son piezas que se ciñen, que se ponen, que se apretan. En el caso pues de la muestra del soldado, ¿verdad? Y las que corresponden para el día de hoy, 16 y 17, son piezas que cubren, y una de ellas pues es de protección, ¿verdad? Ya leímos este pasaje, y aquí pues una ilustración del soldado con sus diferentes armamento y vestimenta que utilizaba un soldado de infantería, y lo mencionamos pues la semana pasada. Ese tipo de escudo que ustedes miran ahí es el escudo del cual la palabra que utiliza Pablo para referirse a este
al escudo de la fe, ¿verdad? Habían dos tipos de escudos, un escudo redondo y un escudo como este. Y vamos a explicar pues en unos minutos acerca de eso. Bueno, las armas entonces del cristiano, ya vimos en la posición defensiva, en el versículo 13, luego las piezas de la armadura para ceñir, 14 y 15, que fue lo que vimos la semana pasada, y hoy nos toca ver pues las piezas de la armadura que cubren, ¿verdad? 16 y 17. Vamos a comenzar viendo el escudo de la fe. En el versículo 16, la primera parte, dice el versículo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí tienen una muestra de ese tipo de escudo que utilizaban los romanos. Esta réplica, pues, el día de hoy se mantienen, pues, réplicas del siglo I, porque esto es del siglo I. Y una de las cosas peculiares que tenía el escudo, ¿verdad? No era realmente, pues como decía, no era un escudo pequeño, era grande. Según los investigadores, pues era un escudo de madera de más o menos 1 metro con 22 centímetros por 80 centímetros, cubierto de cuero mojado. La idea de poner el cuero mojado es porque si el enemigo lanzaba flechas o alguna lanza encendida, entonces cuando caía en la madera y el cuero mojado, se apagaba. Era una estrategia que tenían ellos. Por otro lado, las compañías de soldados utilizaban el escudo, obviamente, pues para protección, ¿verdad? Y cuando iban a atacar a los grupos o cualquiera que el enemigo, se juntaban, hacían filas y unos pues utilizaban el escudo de esta manera, los de enfrente, y hacía una fila con todos los escudos así de frente, y el que seguía detrás daba vuelta al escudo tapando aquí arriba, lo mismo la segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila, y el de atrás poniendo el escudo en la parte de atrás, de manera que formaban una caja protectora que si caían de arriba, de los lados, no podían dañarles. Entonces ese escudo era creado de tal manera que pudiera proteger, ¿verdad?, al soldado, y es sorprendente pues que Pablo menciona aquí, le llama el escudo de la fe, ¿verdad? Con que podáis, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. En ese versículo claramente Pablo está afirmando que la lucha que tenemos, hermanos, es una lucha fuerte, una lucha crucial cada día que nos despertamos y nos levantamos, y es una lucha donde el maligno, Satanás, él no está tranquilo, va a buscar maneras cómo nos desvía, cómo nos distrae, cómo se ríe de nosotros. ¿Sabe lo más interesante que hace Satanás? Que después de todo lo que hace, se ríe de nosotros, se burla de nosotros. No que tú cristiana, pues, y tú cristiano. Ahí empieza la burla. Primero nos empezamos a alejar y a desviar y a enfriar y a enfriar y a enfriar, y de repente, ¿y qué pasó? No que tú eras tan aquí, tan allá, con la iglesia, con esto y el otro. Y muchas veces Satanás usa gente para hacernos decir ese tipo de cosas. Entonces, estas piezas que cubren, pues tenemos el escudo, ¿verdad? Y Pablo comienza diciendo ahí en ese versículo 16, sobre todo tomad. En varias ocasiones dice, el versículo 17 nuevamente dice, y tomad el yelmo de la salvación. Tomad el escudo, tomad el yelmo, tomad el yelmo o el casco, ¿verdad? Y la espada, ¿verdad? 3 instrumentos, ¿verdad? 3 elementos del vestuario. La fe, hermanos, es un arma de defensa y protección para el creyente, y es un requerimiento para todos los que son cristianos. Hay versículos bíblicos que sin duda nos motivan a tener y ejercitar aún más la fe. Usted no me dejará mentir. Por ejemplo, Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición, ¿verdad?, de la fe. Dice el Hebreos 11:6 también, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lucas 17:6 dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza,
podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mateo 17:20 dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría. Y nada os será imposible. Y basta con visitar el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Que se llama el Salón de la Fama de la Fe, ¿verdad? Donde están todos los héroes de la fe, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Y las diferentes cosas que Dios permitió hacer. Por lo menos hay muestras, ¿verdad? De esos hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Que el Señor levantó para dejarnos ese legado, ¿verdad? De no desmayar, de mantener la fe siempre puesta en Dios. Entonces aquí Pablo nos recuerda, ¿verdad? Que hay que tomar el escudo de la fe. Usted no salga a la calle, usted no haga nada, hermano, hermana, si no tiene bien puestos, si no va con ese escudo de la fe. La fe que en quien ha creído, ¿verdad? Que tiene que estar muy relacionado. Esa fe tiene que ir en aumento. La fe va en aumento, hermanos, entre más usted se exponga a estudiar la palabra, a escuchar la palabra, a cantar la palabra, a leer de la palabra. Usted no va a crecer solamente viniendo domingos a esta hora. Va a crecer si usted todos los días, aparta un tiempo, ora y lee la Escritura y estudia la Escritura. Si no, se va a quedar como un enana espiritual. Lo siento mucho, tengo que ser honesto, ¿verdad? A mí me pasó al principio, cuando comencé en la vida cristiana, yo quería quería llegar a la estatura del que me estaba ayudando a mí, pero tenía que pagar el costo, ¿verdad? Esto es un costo, ¿verdad? Un costo de tiempo, un costo de dinero, un costo de esfuerzo, ¿verdad? Que hay que hacer. No es simplemente... La fe no va a aparecer así de, usted truena los dedos y me va a aparecer la fe. No, tiene que exponerse más a la Escritura, ¿verdad? Porque entre más usted se exponga, va a ir creciendo su fe. Y cuando llegan los momentos, cuando Satanás tire un dardo por ahí, una flecha por acá, una lanza por acá, con fuego, que podría ser una tentación, podría ser una situación ahí, usted fácilmente se defiende. Y eso topa ahí, ¿verdad? ¿Recuerda usted a Jesús? ¿Con qué respondió Jesús? Con la palabra de Dios. ¿Acaso él no se sabía, él era Dios y podía, yo ya me sé la palabra, así que no me digas nada, Satanás? Él mismo respondió y le decía a Satanás en cada tentación, porque realmente es las tentaciones de Jesús, ¿verdad? No solamente es una, las tentaciones de Jesús. En cada una de ellas, Jesús le respondió siempre con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces utiliza el Señor. La fe, ahí está, ¿verdad? Entonces, cuando llegan esos momentos difíciles a su vida y en mi vida, cuando Satanás nos ataca por acá, en el trabajo, en la misma casa, en el vecindario, o alguien, un familiar, sabemos responder. ¿Por qué? Porque hemos invertido tiempo leyendo la Escritura, invertido tiempo memorizando la Escritura. Lo importante es la memorización. Entonces, la fe, ¿verdad?, es un arma de defensa tremenda. Por eso está incluida en esta parte, ¿verdad?, en esa sección, el escudo de la fe. Y este escudo, pues, dice ahí, tomad el escudo de la fe. Eso es algo voluntario, hermanos. Cada uno de nosotros puede tomar el escudo de la fe cada día, o simplemente usted se levanta en la mañana y deja su escudo y se va sin escudo. ¿Verdad? Pero aténgase las consecuencias. ¿Verdad? Cuando llegue el ataque, lo dejé. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde necesitamos ser muy serios, ¿verdad? Esta fe se demuestra con mucha firmeza cuando somos atacados, ¿verdad?, por Satanás. Por eso necesitamos utilizar ese escudo todos los días, cada minuto. Muchas veces los dardos de fuego que se mencionan ahí, ¿verdad?, podrían ser quizá pensamientos negativos, situaciones de depresión, quizá pleitos, amarguras, o situaciones que a veces nos hacen perder la cabeza, distraernos. Pero son pequeños dardos que el enemigo, Satanás, utiliza para que
uno se desvíe, uno dude de la palabra, uno dude de la fe que tiene en el Señor. Porque cuando somos atacados y por todos lados nos sentimos bombardeados por lo económico, bombardeados por la salud, bombardeados en el trabajo, bombardeados por la familia, entonces decimos, entonces ¿para qué soy cristiano? Ahí está el dardo fino que Satanás, el maligno, tira a estos para que nosotros lleguemos a esa conclusión. Entonces, ¿para qué? Es ahí cuando tenemos bien puestos y llevamos ese escudo de la fe, cuando esos dardos caen y solamente se apagan, porque usted y yo respondemos con la palabra. ¿Pero cómo respondemos con la palabra? Porque la memorizamos. Por eso es importante memorizar la palabra, hermanos. ¿Se ha fijado? ¿A usted no le ha pasado que dice, ay, yo solo me sé el versículo, pero no me sé la cita? ¿Le ha pasado a usted así? No, asegúrese de dónde está eso, ¿verdad? Porque de repente va a decir alguna cosa que no es de la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que asegurarse. Tratemos de memorizar la Escritura. Es un buen hábito. Hace unos años atrás en la China estaba muy, pero muy cerrada al Evangelio. Hoy pues es un poquito más abierta. Pero hace muchos años atrás, los cristianos en China, por cierto, salió un video en YouTube. Recuerdo que un hermano llegó una caja con Biblias, y cuando llegó al lugar donde iba a repartir la Biblia, ¿verdad? La gente no quería que le trajeran nada, no le trajera chocolates ni chicles ni nada de aquí. Lo que querían era una porción de la Biblia. ¿Y sabe lo que hacían los hermanos? Cuando le llevaba la Biblia, la agarraban, la apretaban tanto y se ponían a llorar porque tenían la palabra de Dios ahí en sus manos. Y el siguiente paso era de que empezar a agarrar porciones, todo el Evangelio de Mateo, lo arrancaban y se quedaban con Mateo, y el otro agarraba, y el otro agarraba Marcos, y el otro agarraba Lucas, y el otro agarraba Juan, y el otro, cada uno agarraba una porción de la Escritura, porque apreciaban tanto ese pedacito de la Escritura, porque querían estudiar la Escritura. La persecución era tremenda. Entonces, apreciaban tanto porque querían que su fe creciera más. ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Tenemos la Biblia y a veces ni la traemos. Tenemos la Biblia y no la leemos. Tenemos la Biblia y no la estudiamos. Tenemos la Biblia y la dejamos en el carro, la dejamos en la cama, debajo de la cama, por algún lugar donde le pueda caer polvo, ¿verdad? Tristemente eso pasa. Tenemos que saber apreciar eso. Si no, hermanos, déjeme decirle, estamos expuestos a esos dardos del enemigo. Fácilmente nos caemos. He conocido personas que han caído por esos dardos, con cosas, un dardo tan sencillo, y se caen. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la palabra. Por eso es importante la palabra, hermanos. Y perdone la insistencia de estudiar la palabra, de meterse a la palabra, porque eso es el fundamento que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos, que echemos raíces. El templo puede ser muy bonito, las sillas pueden ser muy cómodas y el sonido y todo, pero todo eso pasa, hermanos. Mi palabra, dice el Señor, no pasará. Por eso necesitamos. ¿Acaso no tiene sentido el Señor que nos está impulsando y animando y exhortando a que vayamos a la palabra? Vayamos a la palabra. Pero muchas veces somos haraganes, ¿verdad? Nos cuesta meternos a la palabra. No, yo prefiero mejor ir el domingo y que me la lean y que me la expliquen. No es así la cosa. Tiene usted que hacer su propio esfuerzo también. La palabra dice en Josué, se recuerda con las palabras de Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios no le dijo, yo voy a hacer todo y ya vas a ver lo que va a suceder. No, esfuérzate. ¿Cuál era el esfuerzo de Josué? Josué tenía que armar el ejército para ir a poseer la tierra que se les había prometido. Él tenía que hacer su esfuerzo, Dios iba a hacer su otra parte. Parte de lo que tenían que hacer es, denle 7 vueltas a Jericó y canten, ¿verdad? Y solo den vueltas. Pareciera un poco raro, ¿eh?
¿qué le pasa a Dios? Solo que le dé vueltas a esto, nos vamos a marear de tanta vuelta, ¿verdad? Pero no, Dios tenía un propósito. El esfuerzo de ellos era dar vueltas. Y Dios iba a hacer su parte, tirar los muros. Pero a veces nosotros, hermanos, no queremos hacer ni siquiera el esfuerzo mínimo, ¿verdad? Entonces necesitamos ir nuevamente, ¿verdad? Y buscar en la palabra, ¿verdad? Y que nuestra fe pueda crecer. Así que cuando llegan los momentos que Satanás nos ataque directamente, tengamos esa mente sana y santa, donde podamos repeler esos tipos de ataques que Satanás hace, ¿verdad? O tal vez quizá usted y yo estamos orando tranquilamente y de repente ¡ping!, suena el teléfono, un mensaje, un pip, un mensajito por ahí. Deje a un lado eso, deje a un lado eso. Y dele la prioridad a Dios, el tiempo que Dios requiere. Si usted interrumpe su comunicación con Dios, le está dando prioridad a esto. Suena el teléfono, suena alguna cosa ahí, dele la prioridad a Dios. Estamos diciendo aquí que tire los teléfonos, el pastor dice que tiremos los teléfonos y que no sé qué. Si quiere ponemos hay una cajita para que lo deje, ¿verdad? No estamos diciendo eso, hermano, sino que le demos el tiempo que Dios merece. Si es en la mañana, si usted a las 5 de la mañana tiene que levantarse, pues levántese cuarto a las 5. Dele su tiempo a Dios, o más tiempo, ¿verdad? Si usted entra a las 6, pues levántese más temprano. Y aquí vemos pues ese mismo ejemplo de parte del Señor, aquí en esta parte del escudo de la fe. Así que Satanás siempre va a andar buscando oportunidades para distraernos, para desanimarnos y tirarnos algún dardo por ahí. Quizá atacando nuestros pensamientos o algunas situaciones que nos ponga, son como flechas satánicas, ¿verdad? En nuestra misma, para atacar nuestra mente, nuestro corazón. Y otra cosa astuta que hace Satanás, hermanos, y tenemos que cuidarnos de estos dardos, es que él, obviamente ataca nuestros pensamientos y cosas así, pero también puede atacar nuestra posición en Cristo, hacernos dudar realmente. ¿Ya te diste cuenta qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristiana eres? ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué? Esos son dardos astutos, finos, que Satanás utiliza para hacernos dudar, ¿verdad? Para hacernos dudar del amor de Dios, dudar de la palabra de Dios, dudar de las promesas de Dios, dudar de la provisión de Dios. ¿Ya viste? Dios ni te ayuda. Todo te va mal. Todos los días te levantás con el pie izquierdo. ¿Cuál es el problema con el pie izquierdo? Aquí hay zurdos también, se pueden levantar con el pie izquierdo. Pero es un decir, ¿verdad? Pero muchas veces vemos esas cosas, ¿verdad? La fe cristiana pues nos recuerda y tenemos que ponerla muy en alto, ¿verdad? A la hora de defendernos, ¿verdad? De cualquier cosa que Satanás quiera hacer. Pero también tenemos, además del escudo de la fe, ahí en sus Biblias está el yelmo de la salvación. La palabra yelmo significa casco. El casco, obviamente, es para protegernos. Mire, los que van en las carreras de automóvil, aquí en el Speedway, en NASCAR y otros tipos de competencias, utilizan un casco protector. Los patrullas motorizados andan con un casco protector. Y tantas cosas, ¿verdad? Los que trabajan en construcción, un casco protector. O sea, tiene su función el casco, ¿verdad? Y aquí en el caso de la Escritura dice el yelmo de la salvación. Es interesante que después de la fe se habla de la salvación, ¿verdad? Romanos 5:17 dice que somos justificados por la fe. La fe, hermanos, es imprescindible para el creyente, ¿verdad? Juan 3:16 dice, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Pablo le está hablando a los creyentes para que no dejen que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación y pensamientos malos que lo alejen de Dios. Está conectado con lo que acabamos de ver del escudo el escudo de la fe, ¿verdad? Muchas de las batallas del cristiano son libradas en la mente. Mire, hermanos, uno de los terrenos más complejos en la vida de un ser humano es la mente.
la mente. Y por eso Satanás astutamente puede bloquear y hacer cosas tremendas, ¿verdad? Desviarnos para que nosotros dudemos, ¿verdad? Pero cuando usted viene a Cristo, usted adquiere la mente de Cristo. Entonces, si usted es creyente en Cristo Jesús, aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, usted tiene la mente de Cristo. Entonces Satanás no puede entrar, no puede penetrar en eso, porque ya ese espacio está lleno por la mente de Cristo. Cristo tiene al Señor. Ahora el asunto es que Él sí puede hacer cosas que nos desvíen, ¿verdad? Que nos hagan ir por este lado o nos hagan ir por el otro lado. Entonces va a utilizar alguna estrategia para que nosotros nos desviemos o dudemos del Señor. En tiempos difíciles es fácil dudar de nuestra salvación y podemos llegar a creer que ni siquiera pues, somos salvos. El casco era la armadura del soldado que protegía su cabeza. Los soldados romanos llevaban cascos hechos de metal o en algunos casos de cuero. El casco protegía la cabeza del guerrero tanto de las flechas como de los golpes de una espada. La intención del atacante era partir la cabeza. Pongan atención a cuál era lo que hacían el que estaba atacando. La intención del atacante era partir la cabeza en dos con la espada. O sea, la espadita no era un cuchillito de esos que venden ahí en Bed Bath & Beyond, ¿verdad? Que un cuchillito que obviamente hay algunos que tienen un filito, ¿verdad? Pero era una espada de tal manera que cuando caía en la cabeza de alguien, así como una naranja, ¿verdad? Esa era la intención. Así estaba completamente desarmado el soldado. Entonces, un buen casco protegía el cráneo de ese destino letal que le tocaba al soldado. O sea, no podía ser un casco de aluminio, así como las latas de gaseosa, ¿verdad? Ay, Dios, eso lo partiría hasta con la mirada, ¿verdad? Tenía que ser algo sumamente duro que protegiera de la espada cuando cayera. Entonces, interesante porque la preocupación de que el ejército tenía que llevar un buen armamento. Entonces, aquí vamos con el asunto del creyente. La mente del creyente está segura y protegida cuando el pensamiento de su salvación la rodea plenamente. Si usted está plenamente seguro que si dentro de un minuto usted muere, aquí, todos aquí dentro de un minuto morimos, vamos a la presencia de Dios. Esa seguridad es la que está hablando de ese casco. Si su casco es de lata, va a dudar. Si su casco es de cartón, con mucha más razón. Pero si su casco está basado en la promesa de Jesús, en la promesa de que yo me voy, dice, y voy a ir a preparar lugar para vosotros. El Señor me prometió eso. Yo no puedo pues dudar de eso. Entonces, Él me prometió eso. No importa el ataque que pueda tener, pero estoy protegido por ese casco, ¿verdad? De sus palabras, de sus promesas, de la Escritura, que me dan esa seguridad. El Señor no estaba bromeando ni haciendo chistes, ¿verdad? Para ponernos en duda si esto iba a suceder o no iba a suceder. Lo que Él prometió, hermanos, Él lo cumple. Él tiene palabra. Entonces, la mente del creyente está segura y protegida cuando el pensamiento de su salvación está rodeada plenamente por eso. Esa seguridad. Por eso esta parte del versículo 17, que es el que estamos ahí, ¿verdad? Dios provee el casco de la salvación para proteger la mente, la cual tiene la habilidad de pensar, concentrarse y razonar. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si usted capta lo que estoy tratando de decirle. Tener la mente de Cristo. No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa, ¿verdad? Y ustedes que nos miran en el internet, no es cualquier cosa esto. Tener la mente de Cristo. Pero a veces esa mente no la usamos adecuadamente, ¿verdad? O la usamos como que no la tuviéramos, ¿verdad? Bueno, no usarla, ¿verdad? Porque si no la tiene uno. En esta parte pues del versículo,
Ese es el propósito, recordarnos que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? A través de ese casco de la salvación, la habilidad de pensar, concentrarnos y razonar. No hay protección en el mundo para la mente. Podemos utilizar psiquiatras, psicólogos y cualquier tipo de terapia. Pero para el creyente existe el casco de la salvación. El casco de la salvación, donde su fe está puesta en Cristo, solamente en Cristo, en nada más ni en nadie más, solamente en Él. En 1 Tesalonicenses 5:8, si van conmigo por favor, ahí hay un pasaje muy interesante que dice 5:8. Los creyentes en Tesalónica, muchos de ellos empezaban a alborotarse por el hecho de que ya no vino el Señor. Dijo que iba a venir y ya no regresó, ¿verdad? Yo me voy y voy a regresar, ¿verdad? Pero nunca regresaba. Y aquí en el versículo 8 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice: pero nosotros que somos del día, somos sobrios, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. La esperanza más grande que tenemos todos los creyentes en Cristo Jesús es que un día, cuando el Señor aparezca, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayan quedado, sus cuerpos van a ser transformados, glorificados, ¿verdad? Esa esperanza es la que guarda el creyente, ¿verdad? Que ese momento cuando aparezca el Señor en las nubes, que Él no va a tocar la tierra, en las nubes va a salir el montón de cuerpos, los de los que estaban muertos y los que están vivos, ¿verdad? Van a partir. Entonces, esa esperanza de que un día le veremos cara a cara. Y aquí, 1 Tesalonicenses claramente dice, ¿verdad? Y con la esperanza de salvación como yelmo. Cuán importante, hermanos, es recordar y ponerse ese casco de la salvación, ese yelmo de la salvación, porque nos protege, ¿verdad?, de cualquier flecha del enemigo. Cualquier espada del enemigo que quiera atacarnos, ¿verdad? Ayuda a nuestro pensar, en nuestro concentrarnos y en nuestro razonar. Así es que tenemos que estar muy afianzados en la palabra. Si nota, pues, el escudo de la fe relacionado con la palabra, el yelmo de la salvación relacionado con la palabra. Y luego viene el tercer arma ahí, ¿verdad?, que tiene que ver con la espada del Espíritu, en el versículo 17, la última parte, la espada del Espíritu. Por cierto, es la única arma de defensa, porque el casco es para protegerse ahí, es la única arma donde usted puede utilizarla, ¿verdad? La espada es la única arma de ofensa, del cristiano. Es necesario que el cristiano conozca y memorice la palabra de Dios para que cuando llegue el día malo pueda atacar al enemigo. Sepa usar la verdad de la palabra de Dios para derrocar las fortalezas del enemigo. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo. La palabra utilizada aquí, la espada del Espíritu, la palabra espada es una espada, no era tanto una espada grande, ¿verdad?, que utilizaban los romanos, pero era de tal manera que pudiera tener filo a ambos lados, ¿verdad? Algunos le dicen una daga, un tipo de daga, algunos lo comparan como que si fuera un machete, ¿verdad? No sé si ustedes saben de los machetes, ¿verdad? Parecido ahí, solo que ese está un poquito más pulido, ¿verdad? Era para defensa personal. La palabra pues utilizada ahí se refiere a un arma pequeña, una espada pequeña. La espada pues defensiva es la palabra de Dios. Ahora, es interesante que la palabra de Dios, hay dos palabras en el original, según los estudiosos, para referirse a palabra. La palabra logos es una palabra que utiliza, no sé si usted ha escuchado esa palabra. La palabra es logos, ¿verdad? Es la misma palabra que se ocupa en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra ahí es la palabra logos, ¿verdad? Pero la palabra utilizada por Pablo aquí no es logos, es la palabra rema, ¿verdad? Rema.
R-H-E-M-A. La palabra rema lo que significa es la palabra de Dios hablada y aplicada. A eso se refiere. En un momento dado, usted cuando está haciendo algo y de repente algo como que Dios le confirma de una palabra, ¿verdad? Déjenme leerles lo que dice un erudito. Dice, el significado de rema es, en su distinción de logos, queda ejemplificado en la instrucción a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempos de necesidad, cuando hemos memorizado o hemos leído habitualmente la Escritura. O sea, cuando en el momento en su trabajo o en alguna situación usted va manejando, Señor, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso se llama rema, la palabra utilizada por Pablo. Porque usted no tiene una Biblia en ese momentito. En el momento del accidente usted no detiene el accidente y agarra la Biblia y después... No, eso sucede. ¿Por qué? Porque usted ha memorizado, porque usted ha escuchado la palabra, se ha expuesto a la palabra. Entonces eso, la palabra, el término que utiliza Pablo ahí es rema, ¿verdad? Por eso se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es esa palabra que llega en el momento de un accidente, en el momento de una enfermedad, en el momento de una noticia terrible, en cualquier momento, cuando le llega esa palabra, ¿verdad? Entonces, ahí a eso se refiere ese término que está refiriéndose Pablo ahí. Entonces, tenemos aquí pues tres cosas, ¿verdad? Tres elementos de la armadura, ¿verdad? Déjenme regresar a esta. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ya hemos visto las piezas de la armadura para ceñir y estas son las piezas de la armadura que cubren el escudo, el yelmo y la espada. Hermanos, cuán importante es en esta espada utilizar el significado, pues es memorizar la Escritura. Ya lo mencioné anteriormente. Tomar la espada del Espíritu es valerse de pasajes de la Biblia aplicables a cualquier situación cuando usted esté bajo algún ataque satánico o alguna situación difícil. El Salmo 119 decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar tu palabra. 119, 9 y 11. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos hace recordar, ¿verdad?, aquellos pasajes necesarios en la memoria del creyente. Esta semana tuve el examen de colonoscopía, como les mencioné la semana pasada, que estuvieran orando, y pues no es grato estar sentado, acostado en una cama y con un montón de cables y toda la cosa, y gorros y todo, ¿verdad? Pero mi esposa estaba ahí y me dijo, si quieres oramos, y oramos ahí antes de pasar al examen. Pero hermanos, me sentía tan pero tan tranquilo de estar en ese lugar, sabiendo de que, a saber que me podían encontrar, y pues lo primero que uno piensa es cáncer o células de esto, células del otro, y pues con toda la confianza en el Señor, pues entré al quirófano, al lugar donde iban a hacerme la prueba. Hermanos, la droga, la anestesia que me pusieron, no, creo que si me tardé 4 segundos en dormirme, en caer, fue mucho, ¿verdad? Era casi instantáneo, mejor casi que me hubiera pegado el tipo, ¿verdad? Pero me pusieron el cable acá y solo puso la cosa así. Solo me recuerdo que lo vi cuando metió eso, y cuando cerré los ojos, cuando los abrí ya estaba en el cuarto de recuperación, ¿verdad? Y ya me estaban diciendo la persona ahí que todo había salido bien, que no había encontrado nada, ni pólipos, ni nada de eso en mi organismo, ¿verdad? Así que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí, solo me recordé algunos pasajes de la Escritura, ¿verdad? De mi confianza en Dios, ¿verdad? Descansar en Dios, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que usar la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Son esos momentos, pues, cuando la palabra llega fresca, ¿verdad? Y usted se puede recordar.
sea en un accidente, sea en una sala de operación, sea lo que sea, ¿verdad? Hasta al salir de aquí, ¿verdad? Tantas cosas que uno se expone, ¿verdad? ¿Se ha fijado que a veces uno va y de repente el carro de adelante sufre un accidente o algo sucede ahí y usted estuvo pero a 1 o 2 segundos de que usted fuera el afectado? Y usted dice, ¡qué suerte! ¡Ah, qué suerte! El Señor guardó su vida, ¿verdad? Porque si Él lo hubiera querido, no, bueno, lo empuja un poquito más para que se adelante ese segundo y usted hubiera sido el protagonista o la protagonista de eso. Pero Dios es el que está pendiente. Y cuando viene en ese momento la palabra, es eso que se refiere. Usar la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero terminar con este versículo y el resumen, ¿verdad? El escudo de la fe es lo único que necesitamos para apagar todas las flechas encendidas del maligno. La espada del Espíritu no puede ser manejada si no se conoce cómo usarla. Por eso necesitamos memorizarla y necesitamos estudiarla. Cuidado con los fracasos del pasado, la culpa, pensamientos negativos, personas nocivas. Repréndalos y apártese de ellos. Porque a veces la culpa nos persigue tanto, hermanos. Es interesante en la vida de una persona, la culpa porque hizo algo, porque dejó a un niño, porque hizo esto, le pasó esto con un tío, le pasó esto con su mamá, con su abuelita. La culpa lo va persiguiendo. Entonces necesita usted, en el nombre de Jesús, librarse de esas cosas. Si no, usted va a llegar a la tumba y se va a llevar eso también, ¿verdad? Bueno, asegúrese de ponerse en el casco cada día y no deje que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación y pensamientos malos que lo alejen de Dios. Manténgase su mente concentrada en el Señor. ¿Se recuerda usted lo que dice Hebreo, verdad? Puestos los ojos en quién dice, en Jesús, el autor y consumador de ¿qué dice? De la fe, ¿verdad? Escudo de la fe, el casco de la salvación. Ayúdenme pues a leer este versículo y terminamos con eso. Vamos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Que por nada del mundo, hermanos, usted dude del Señor. Esa obra que hizo Él en la cruz es algo que no podemos medir, no podemos pagar, no podemos ponerle un valor. Pero lo que sí sabemos es que es algo invaluable. Entonces, esa obra que Él hizo en la cruz nos recuerda cuánto nos ama, ¿verdad? Y que ni por ningún momento, ni por un segundo, dudemos de ese amor de Él, ¿verdad? Que nos cobija cada día, que nos bendice cada día. Padre, gracias te damos esta tarde por la bendición que nos da el saber que tenemos esa coraza de justicia. Gracias porque tenemos este armamento, Señor, esta armadura, perdón, que podemos utilizar en los momentos, en cualquier momento, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos a vestirnos, Señor, con estas armaduras que se ciñen y estas armaduras que nos cubren, Señor. A recordar pues que no tenemos lucha contra personas, no es lucha con mi vecino, con mi esposo, con mi esposa, con nadie de ellos, sino luchas espirituales contra huestes de maldad que están constantemente hostigándonos y empujándonos a distraernos y a quitar la mirada de Jesús en quien hemos creído. Señor, gracias por esa bendición que muchos de los que estamos acá hemos adquirido un tiempo atrás. Gracias por ello, Señor. Pero yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su corazón a Cristo. Aún no es parte de esa familia, de ese grupo que conocemos como hijos de Dios. Si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón, lo que le puedo decir es que usted es una criatura de Dios. Pero para ser hijo usted necesita entregar su corazón a Él. Juan así dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si usted no ha entregado su corazón a Cristo, hoy es la oportunidad.
Levante su mano ahí donde usted está. Y eso nos indica que usted está entregando su corazón al Señor. ¿Habrá alguien? No es un cambio de religión, sino una relación personal con el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien? Déjeme cambiar entonces ahora la invitación. Quizá usted ha caminado con el Señor, un día hizo su decisión, pero ha caminado lejos de Él. Quizá hoy puede usted regresar a casa. Es el momento donde usted puede buscar nuevamente y seguir al Señor. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Ponerse a cuentas con Dios. Si es así, levante su mano. Eso nos indica que usted quiere nuevamente regresar al camino y abrazar a su Padre Celestial. ¿Habrá alguien? Señor, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Sabemos que no regresa vacía, Señor. Que tu Espíritu obre en cada corazón al salir de este lugar y que utilices tu palabra, Señor, para que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Una vez más, gracias por tu palabra. Ayúdanos a memorizarla, a utilizarla, Señor, en los momentos, cualquier momento de nuestra vida, Señor. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. A pelear la batalla, se ha dicho.